Desde Lima, Perú y para el mundo tenemos una conferencia más desde Convergencia, Prioricemos Comunidad y el sector de los micro y pequeños empresarios en nuestro país, el sector MIPE, el Foro MIPE, el Frente Nacional de Gremios MIPE. Tenemos la presencia de Oscar Lira Cordero, Fernando González. Hoy la temática es desarrollar el tema microempresario, la microempresaria, pero darle ese valor, ese plus agregado por el Día de la Mujer, a la mujer emprendedora, reconocimiento a su trayectoria, a su emprendimiento y cómo la mujer peruana está desarrollándose y hay una ola muy importante de crecimiento de emprendedoras, de microempresarias, de mujeres que a pesar de que tienen el manejo del hogar, de manera paralela también son empresarias, son emprendedoras, autoempleadas, independientes. Y vamos a ver, pues, ¿no? Hoy este sector tan importante en nuestro país y que desde todos los hogares, desde Convergencia, Prioricemos Comunidad, le damos un feliz día a todas ellas. Gracias por estar presentes en todas nuestras iniciativas, a ustedes mujeres, madres, esposas, hermanas, tías. Bueno, señor director, comenzamos con la publicidad, por favor. Tenemos un video. Hoy, en el Día de la Mujer, haremos este reportaje en homenaje a ellas. Feliz Día de la Mujer, 8 de marzo. Las queremos. Bueno, hoy estamos con una mujer de todas maneras hermosa, la saludamos por su día, feliz día. ¿Algunas palabras? Sí, quiero dedicarles a esas palabras a mi madre, a mi hermana y en especial a mi hija, que también es mujer, porque las mujeres desde que son pequeñas son luchadoras y eso yo lo he aprendido, ¿no?, de mi madre, que cada vez sale adelante y siempre nos motiva por las pequeñeces que pueden ocurrir o grandes cosas que se nos presentan, pero siempre nos enseña a luchar. Eso es verdad. Y nosotros somos mujeres luchadoras, trabajadoras, ¿no? Viva el Día de la Mujer. Viva el Día de la Mujer. Gracias. Gracias. Bueno, hoy estoy así con una trabajadora que de todas maneras, pues, ¿no? Representa a su país, a Venezuela. Es una trabajadora que día a día se gana un pan honradamente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoy en el Día de la Mujer, algunas palabras. Bueno, un saludo a todas las mujeres, en especial las venezolanas, un abrazo fraterno y bueno, que en algún momento vamos a estar mejor y que mujer es sinónimo de lucha, de emprendimiento y que esto no es nada para nosotros. Y bueno, un saludo para todas y que pasen feliz día con su familiar y con las personas que quieren. Gracias. Palabras de todas mentes enriquecedoras. Un saludo para la mujer venezolana, que de todas maneras aprendemos día a día de su fortaleza, de su sacrificio, vienen de tan lejos. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahora estamos con una madre de familia que nos va a contar su historia. De familia, de mi niña que es una niña discapacitada que yo no vivo con él durante 8 años, me ha abusado sexualmente y no hay justicia porque la Fiscalía de Villa El Salvador lo ha soltado, está libre, hace 2 días lo ha soltado y realmente le están dando libre, acosándome, amenazando contra mi familia, contra mis 2 hijos menores de edad y no es justo que no haya una cadena perpetua para estos violadores, secuestradores y que toda la vida las mujeres nos siguen humillando y no hace nada el Ministerio de la Mujer, no hace nada la Fiscalía, no hace nada el gobierno. Lamentablemente ya estamos cansadas todas las mujeres de estar aguantando tanto soborno, tanto injusticia. Con esto es una maldad francamente. Gracias, señorita. Es el testimonio vivo de una mujer que ha sido violentada, abusada, que lastimosamente acude a la justicia y esta justicia no le otorga su derecho. Esa abnegación de muchas mujeres en nuestro país tiene que ser reflejada en la realidad de nuestro país.
La voz de las mujeres tiene que ser escuchada, ellas tienen que expresarse y nosotros los hombres estamos en la obligación de defenderlas, protegerlas. Muchas gracias, eres muy valiente para decir todas estas palabras. Señorita, gracias a... Como vemos, las mujeres día a día luchan, trabajan. Gracias por ser mujer, gracias por trabajar, gracias por enseñarnos. Vemos que le ha caído las gaseosas al chico. Lo bueno que hay la solidaridad de las mujeres. Esa es la solidaridad de las mujeres. Solo las mujeres hacen este tipo de actos honestos. Gracias, chicas. Esa es la solidaridad de las mujeres, los valores. Gracias, chicas, por ser tan solidarias. Amiga, ¿qué opinión hoy día por el Día de la Mujer? ¿Algunas palabras? Gracias. ¿Vieron las imágenes? Al chico se le cayó las gaseosas y definitivamente tuvo, pues, ¿no?, el apoyo de las mujeres. Las mujeres tienen ese espíritu solidario, son combativas y son honestas. ¡Vivan las mujeres! ¿Y qué tal el apoyo de las mujeres? Buenas, ¿no? Buena gente, de verdad, los peruanos somos increíbles. Y eso fue iniciativa de ellas. Obviamente, sí, gracias a Dios, muchas gracias, María. Y hoy en su día, algunas palabras para ellas. Bueno, les deseo lo mejor a ellos y libra, ¿no? Que sea mucho mejor. Las mujeres somos valientes. Suerte. Gracias. Como vemos, las mujeres pues se distinguen y son un ejemplo para nosotros los varones. Bueno, estamos entrevistando a las diversas mujeres, emprendedoras, bastante luchadoras y lo más importante, trabajadoras de nuestro país. Como vemos, las mujeres hoy se han congregado, las diversas mujeres hoy están haciendo, pues, ¿no?, un evento para expresar su posición, para expresar de todas maneras su voz de protesta en contra de todo lo que está pasando, ¿no? Esas violaciones aberrantes que se están pasando en nuestro país en contra de las mujeres, diversos feminicidios, las mujeres están indignadas y nosotros los hombres también tenemos que, pues, ¿no?, apoyarlas. Mujeres están tomando la palabra. Acá estamos viendo que los movimientos también están San Isidro. En ese departamento de San Isidro, ahí murió. Las mujeres ahí están dando una posición política, las Micaelas. Hoy, en el 8 de marzo, Día de la Mujer. Derechos fundamentales. ¡Viva la Micaela del Perú! Que se escuche en el mundo que la Micaela Bastidas y Tupac Amaru del Perú, aquí estamos luchando desde la base por un derecho fundamental de la reivindicación
con el movimiento de las Micaelas. Bastidas del Perú, Tupac Amaru. Estoy acá con una de las representantes. ¿Qué tal, señora? Buenos días. Muy buenos días. Hoy por el Día de la Mujer están saliendo a las calles. Sí, siempre, no solo el día de hoy. Todos los días estamos saliendo de rincón a rincón dentro de nuestro territorio nacional, que tenemos que buscar nuestros derechos, despertar las conciencias. El Perú tiene que cambiar para un bien, para el bienestar de nuestros hijos, pero también al mismo tiempo invocamos a nuestro señor presidente del Perú, Vizcarra, que no tiene que firmar la privatización del agua, porque el agua es vida, y no a la privatización de la educación, de los colegios. Y con respecto a la mujer, ¿algún tema importante que pueda dilucidar? Tiene que trabajar mucho dentro de la sociedad a la no violencia, ya que desarrolle integralmente el ser humano. No solo es que estemos con saco y corbata en el Congreso, en la Presidencia de la República, pero el pueblo está que se muere de hambre, señoras y señores. Es una cruda realidad. Lo que dice la señora es de todas maneras, una posición de muchas mujeres en nuestro país. No a la violencia contra la mujer. Nosotros los hombres estamos en la obligación de protegerlas y de darle la oportunidad para que expresen de todas maneras todos sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, Perú. Melissa, a ver, Melissa, por acá. A la cuenta de 3, Melissa. A la 1, a las 2 y a las 3. Gracias, señor director. Después de ver estas imágenes, le doy pase a Fernando. Fernando González, buenas noches. Gusto de tenerte una vez más. Bueno, al ver las imágenes, es el Perú en un contexto determinado, porque esas imágenes no es de este año, es del año pasado, primer momento. O sea, hay una radiografía del Día de la Mujer en ese contexto. Y si ahora vemos cómo está la realidad, la dinámica es totalmente diferente. Son hechos que se van produciendo por procesos mundiales como hoy día es la pandemia. Y quiero recuperar desde la experiencia de mi vida familiar el rol de la mujer empresaria. Tu abuela, Elisa, fue una emprendedora. Aprendió el oficio de la cosmetología desde los 14 años. A los 21 años se independiza y tiene su propio salón de belleza. Y de ahí va a dar paso a su propio desarrollo familiar, a nosotros, nuestra educación, a tener propiedad. Pero ¿cuál es la característica de esa mujer de los años 50, 60? Es principalmente por la educación de los hijos, su preocupación principal. También cuando evalúo a mi suegra, veo que su responsabilidad de su aprendizaje en el medio donde ella logra aprender con un negocio japonés y en otras relaciones sociales, inicia también su actividad en el comercio, en la vía pública. Y fue algo que marca su vida, pero siempre pensando en el futuro de sus hijos, de sus hijas. La educación, el norte principal, invertir en la educación de los hijos, el futuro de los hijos. Y cuando en los años 80, a fines del 80, ya incorporado en una ONG, trabajaba con los comerciantes de diversas asociaciones de comerciantes de Lima Norte, y las mujeres eran pocas las líderes que se estaban liderando el trabajo de los gremios de las federaciones de ambulantes. Eran un sector minoritario, pero siempre estaban en la lucha, pero en un sector minoritario. Y la preocupación de ellas era básicamente ver el trabajo y la educación de sus hijos. Quiero marcar esto con mucha claridad. Pero esto tiene que ver con un fenómeno que ocurre en el golpe de Estado
que le dan al general Juan Velasco Alvarado, porque el negocio en la vía pública de manera masiva se inicia a partir del despido masivo en la industria y en el sector del Estado. Es en la época de Morales que se comienza a sentir ya, y después en el gobierno de Belaúnde, un proceso de expansión del comercio en la vía pública, el comercio ambulatorio. El comercio ambulatorio no se siente en las ciudades en la década del 70. Los que estaban en la vía pública, como eran los canillitas, tuvieron sus derechos dados por el general Juan Velasco Alvarado. Y como también los que vendían periódicos, los lustrabotas, tienen sus derechos, que lo dio el Estado revolucionario del general Juan Velasco Alvarado. El tema del comercio en la vía pública no era un fenómeno porque había una industria que posibilitaba que la gente fuera a trabajar. No optaba por el trabajo del comercio en pequeña escala. Habían sí comerciantes, pero no era una cuestión masiva. Optaban por el desarrollo de sus mercados. El comercio en la vía pública se va a extender fundamentalmente, y la causa porque no hay una industria en el país. Se comienza a destruir, se comienza a desestructurar la industria en nuestro país. Esto tenemos que ser muy conscientes nosotros para ver el tema del comercio en la vía pública. Porque el comercio en la vía pública no va a ser resuelto por más que haya olas represivas, ordenamientos, todo ello, si no hay un proceso de desarrollo industrial, una potenciación de nuestra energía, de inversión pública, privada, para el desarrollo de la industria. Es como también el sector de la microempresa. Las mujeres emprendedoras, tuve la oportunidad de conocerlas, podríamos decir a fines del 80, a través del trabajo que hacía como sociólogo en las diferentes asociaciones de microempresarios de Lima Norte. Y había siempre un sector de mujeres dedicada a la línea de confecciones, y veía ese trabajo de emprendimiento de parte de ellas, siempre preocupadas por el futuro de la familia, el futuro de los hijos. Querían también participar, y participaban muchas de ellas en el liderazgo del mundo de las asociaciones. Esa fue mi lectura de los años 70, 80, 90. Y hoy día, quien dirige la CONFIET es una mujer, o ha sido una mujer empresaria de otro nivel social. O sea, tenemos que entender la mujer en sus diversos niveles sociales, económicos y culturales. Porque en nuestro país tenemos que hablar que las mujeres tienen determinada situación social de clase. No todas tienen el mismo curso del desarrollo ascendente. Provienen de determinados estratos sociales, culturales, y unas emprenden por determinados niveles de acumulación profesional, técnico, o por las relaciones del capital que logran desarrollarse en la ciudad. Entonces, tenemos que ver que estos fenómenos del desarrollo de la mujer tienen posibilidades en el mundo del empresariado con nuevos retos. Hoy la empresaria tiene que tener una formación, ya con formación técnica, tiene que conocer, tiene que ingresar al mundo del trabajo, de la administración, de la contabilidad, tiene que ingresar a esos nuevos retos. Ya no es solamente el tema de responder a un proceso social, y aún más en estas condiciones que la pandemia está exigiéndote, las mujeres, como también los emprendedores, tienen que ubicar su estructura de costo, porque el sistema te va a poner condiciones para este proceso. O sea, el trabajo de los emprendedores tiene nuevos retos de aquí para adelante. La formación de la familia en el campo de los emprendedores es un reto a valorar. Tuve la oportunidad que cuando estuve en Torino, veía miles de emprendedoras, pero siempre ligadas a la actividad de sus abuelos y de sus padres. Había las transferencias tecnológicas. Y eso es muy importante. Y eso es lo que creo que es un reto que tiene que desarrollarse los emprendedores en el siglo XXI
en nuestro país. O sea, no verlo como un hecho circunstancial, sino verlo como un hecho histórico, social, para el futuro y la continuidad de su familia extensa alargada. En los emprendimientos en el campo agrario, como el campo de la micro y pequeña empresa, tienen esos retos, la continuidad en el desarrollo en la sociedad, en el mercado interno y en el mercado internacional. Esos son los retos que creo que es necesario promover, articularlo para el desarrollo en este siglo. El trabajo de la mujer en el quehacer político no es masivo, no es un tema principal. Yo estoy en una red de comerciantes ambulantes de Lima Metropolitana y como me lo dice mi amigo José Luis Almanza, son algunas compañeras las que entran a las reflexiones, al trabajo político. Principalmente ellas se dedican al trabajo, hacen su esfuerzo para las reuniones gremiales y para el trabajo político. Están avanzando, están entendiendo, están reflexionando. O sea, requieren escuelas políticas, escuelas de formación. Creo que también ese es el otro reto de las líderes de la micro y pequeña empresa. Ese líder del mundo popular. Son los retos que tenemos que trabajar desde Convergencia para ir construyendo un nuevo país. Gracias por la atención. Fernando, antes que culmines, por favor, ¿por qué no hay una participación masiva de las mujeres en política? ¿Qué es lo que pasa? Primeramente, la mujer, ¿cuántas horas tiene que dedicarse a las labores, podríamos decir, domésticas, entre comillas domésticas, que son las labores muy creativas y muy de sacrificio? Nosotros muchas veces, yo me pongo del lado mío, porque he tenido también parte y soy parte de esa autocrítica, poco tiempo disponemos para esa actividad que decimos doméstica. Eso lo dejamos a la mujer. Creo que eso es parte de nuestra autocrítica, de nuestra generación. Hoy tenemos que retomar esa labor de fusionar el labor con la compañera, con la esposa, con los hijos. Si estamos con los nietos, mucho mejor. Transmitir un proceso de reciprocidad en el hogar. Principio que no ha sido desarrollado por nosotros de manera consciente. Siempre fuimos forjados por una visión más de avanzada, de la vanguardia, de los hombres que teníamos esa responsabilidad. Claro, cumplíamos trayendo de mi parte, podríamos decir, el sobre al 100% al hogar. Nunca tuve esos vicios, pero siempre invertí en la casa y era la responsabilidad de mi esposa. Mi esposa iba a trabajar, después de su trabajo de maestra, venía con la carga de documentación, tenía que atender a los hijos y bueno, y la labor se multiplicaba. ¿Y quiénes podíamos hacer esa labor política? Ella estaba limitada. Entonces, eso también creo que es parte de la lucha de la mujer. Cómo nosotros, los esposos, contribuimos si hay liderazgo. Yo pude percibir un gran liderazgo de la compañera Flor Bao, una dirigente que siempre tuvo el soporte de su esposo en su momento determinado. Entonces la conocí, se desarrolló de una líder sindical, emprendedora, después en el comercio, en la vía pública, y después he visto que se ha desarrollado en el campo del negocio de la gastronomía. O sea, encuentro pocas líderes desde la vida familiar, defendiendo su desarrollo en la empresa, continuando su horizonte. Y eso me parece que tiene que ver con las fuerzas internas y cómo va ese trabajo en armonía con los hijos. Ahí viene el tema, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que dedicamos a nuestros hijos? ¿Cómo estamos preparados para la orientación de nuestros hijos? Hay un tema que yo no lo tuve de formación y que parto siempre, digo, ¿no? Nosotros tenemos 3 inteligencias: la física, la espiritual y la cognitiva. Por eso nuestras mujeres son esa fortaleza, porque tienen esa fuerza y tienen sentimiento y pueden dedicarse 10, 12, 14 horas. Y a base a lo que es su vida, su orientación, sus intereses, van aprendiendo. La escuela de la vida la va forjando, la va desarrollando. Pero cuando nosotros ese tema espiritual no la tenemos en cuenta, somos más racionales, el ser humano, muchas veces el varón,
el macho, como se dice, somos más pensantes, y obviamos ese tema que está escondido en su mundo de la mujer, el tema espiritual. Es por eso tienen esa capacidad de resistencia, resisten frente a un entorno, podríamos decir, machista. Podríamos decir, no son tentadas, pero aquellas que relajan ese medio espiritual, vamos a ver crisis, no de parte de ellas, sino del varón, que genera la crisis familiar. Y entonces la mujer prefiere optar por resguardar su generación y el futuro de su generación. Y es por eso que su trabajo político o el ingresar a la política les resulta dificultoso, limitante. Prefieren la vida de la familia, la vida de su especie, la vida de su familia. Porque de lo contrario, optar por la política, descuidando el lado familiar, es quebrarlas. Eso quiero que tengamos en cuenta. Vivimos en un país donde los niveles de acumulación para un proceso de desarrollo de la política, porque la política es una dedicación de 8, 9, 10 horas dedicados al quehacer intelectual, político, y si no ha sido forjada, no ha sido formada, hay grandes limitaciones. Pero somos nosotros los que tenemos esa labor que